del oficialismo democrático hay molestia contra el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, que afirman que su continuidad en el cargo perjudica el avance de la agenda legislativa. Para hablar sobre este tema estamos con el diputado Jaime Araya de la bancada del PPD e Independientes. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias. Y en Antofagasta. En Antofagasta. A ver, hay cierta incomodidad hace rato con la presencia de Miguel Crispi como jefe de asesores del presidente Gabriel Boric. ¿En qué se sustenta esa incomodidad para precisamente avanzar en proyectos en el Congreso? Ocurre que yo no tengo recuerdo de haber sabido los nombres de los jefes de asesores del presidente de la República, salvo el señor Crispi, que una y otra vez, reiteradamente, hace malas noticias, muy mala prensa, y la verdad las cosas que a veces tiene un protagonismo que me parece que es muy desaconsejable para el rol que él tiene, que es ser jefe de asesores, donde uno pensaría que una persona que debería tener un perfil bastante más bajo y estar preocupado no de los problemas en los que está involucrado, sino que más bien en el pensamiento estratégico, en la mirada larga respecto de un año que es crucial para el gobierno como este año, que es el año de cierre, donde deben estar todos los focos puestos en construir y dejar bien constituido un legado, en tener proyección la coalición de gobierno y, lo más importante, tener un gobierno que sea capaz de enfrentar a una oposición dura, una opinión pública adversa en una temporada electoral donde se define nada menos quién es el próximo presidente o presidente de la República y además se elige el Congreso Nacional. En ese contexto, Cristina, yo creo que la gente que nos está viendo va a comprender que la persona dedicada a ese pensamiento estratégico debería estar absolutamente preocupada de aquello, del proyecto y no de sus problemas personales. Y si hace una mirada retrospectiva, la verdad las cosas que la he venido haciendo noticia reiteradamente por hechos que me parece que son absolutamente desafortunados y donde él debiera eventualmente evaluar con mucha generosidad, preguntarse si él está siendo un problema para el gobierno o un aporte para el gobierno. Sí, claro, y ahí lo estamos viendo también en el Congreso, porque más de una ocasión Miguel Crispi ha tenido que comparecer ante las comisiones investigadoras que se han instalado en el Parlamento, producto de casos controvertidos, como usted decía, el caso Monsalve y también el caso de las fundaciones, particularmente de Democracia Viva, y lo que afecta a Catalina Pérez. Y es el último antecedente que se conoció respecto de que él, en esa comparecencia, no habría entregado información sobre que sabía precisamente de el caso de Democracia Viva que iba a explotar 2 días después, de acuerdo a lo que se retrata, en el oficialismo y particularmente en el Frente Amplio y particularmente, para ser más precisos, en la diputada Catalina Pérez. Miguel Crispi, ¿usted cree que mintió entonces o solamente omitió información? Yo le diría que es bien razonable la duda que uno tiene respecto si él tiene olvidos, amnesias temporales o derechamente este es un acto de mala fe. Creo que es legítimo hacerse esa pregunta. Si el jefe de asesores del segundo piso, si esto no se trata del señor Miguel Crispi, se trata del cargo que él desempeña, tiene esas características, o se olvida de temas tan relevantes o derechamente los omite. Y si los omite, yo diría que ahí se está actuando de mala fe. A mí me cuesta creer que una persona que tiene una información que es relevante en un contexto que se le pregunta, esto no fue un tecito de día domingo de una familia, sino que una comisión especial de la Cámara de Diputados, que es el ejercicio de la atribución máxima de la Constitución en materia de fiscalización al gobierno, él se ha olvidado de este dato que es relevante. Pero es curioso que no es que fue solamente una vez a una comisión, él ha sido citado a reiteradas comisiones, y acordémonos que cuando se le citó la primera vez, él se excusó diciendo que no tenía que comparecer porque él estaba contratado a honorarios, o sea, tratando de eludir la acción fiscalizadora de la Cámara. Tuvo que venir la Contraloría de la época, el Contralor Bermúdez, y hacer un pronunciamiento que lo obligó a comparecer a él y a todas las personas que trabajan en el gobierno para adelante. Pero nada, no hay que olvidarse además que él ostentaba que su abogado era el señor Luis Hermosilla. Su primer consejero y su opción fue el señor Luis Hermosilla, de quien ya sabemos cuáles son las prácticas que tiene. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí hay un manto de duda respecto de lo que él hace o dice o deja de decir. Se obedece, francamente, a que se le olvidó y le pareció que no era relevante, o derechamente él evadió decir la verdad como corresponde. Y eso es una cuestión que yo creo que es muy compleja a la hora del ejercicio de la labor fiscalizadora. Porque esto lo que significaría es que cuando un diputado hace una pregunta y espere que de buena fe se le entregue los antecedentes, hay gente que debe decir, es que a mí no me preguntaron si había tenido conversación con esta persona. O sea, habría que hacer un cuestionario detallado para decirle si ha conversado con tal o cual. O sea, uno entiende que la gente que va a las comisiones investigadoras lo hace de buena fe. Y porque además, lo vuelvo a decir, esto no fue una reunión de partido político, esto no fue una reunión de diputados del oficialismo que querían saber detalles de lo que había ocurrido. Y esto tiene que ver con Democracia Viva, tiene que ver con el caso Procultura. Nosotros con la diputada Musante fuimos en el mes de diciembre a presentarle una carta cuando se
reveló que el señor Crispi se había juntado con un lobista de una empresa transnacional de telecomunicaciones. Él es el jefe de asesores de la moneda, el jefe de asesores del presidente, y por lo tanto, como no estaba sujeto a la ley de lobby, no corresponde que lobistas de transnacionales, que además entiendo, y en esto quiero decirlo en condicional, tenían algún tipo de vinculación con la oficina del señor Hermosilla, que vayan a hablar con él. Me parece que un antecedente que él todavía no contesta. Yo le quiero contar a la gente que nos está viendo que nosotros fuimos el día jueves de la semana pasada a presentarle una carta al presidente Boric pidiéndole que él tomara cartas en el reporte que se le hacía al Ministerio Público. El día viernes, desde la presidencia, nos llegó la comunicación y la respuesta por parte de lo que se iba a hacer en presidencia. O sea, no se demoró ni 24 horas el presidente en responder a los diputados. Ya llevamos casi un mes o más de un mes y el señor Crispi no se digna a decirnos qué tuvo que conversar él con un lobista de una transnacional de comunicaciones. Entonces yo creo que hay un actuar de él que me parece que es errático, confuso, poco transparente y que hace profundamente desaconsejable que él esté cumpliendo esa función. Sí, le falta el respeto a la Cámara de Diputados con esas acciones y la siguiente pregunta también es ¿cuánto complica al propio presidente Gabriel Boric su permanencia? Yo diría que no es que se le falte el respeto a la Cámara, yo creo que la Cámara es muchísimo más grande y se mueve en otra órbita de lo que puede hacer una persona individual. Lo que sí creo es que él genera una complicación no solo al gobierno, sino que personalmente al presidente de la República. Y esta atribución del jefe de nombrar a su persona de confianza es del presidente, yo la respeto. Lo único que nosotros hemos hecho, y no solamente yo, hay un conjunto de diputados y cada vez más creciente, parlamentarios, que estamos tratando de hacer ver lo inconveniente que para el rol que cumple en el gobierno, o sea, podría irse de ministro a otro lado, yo creo que no habría ningún problema, lo podrían nombrar subsecretario, seremi, no sé, cualquier cosa, incluso asesor. Pero jefe de asesores del gobierno, en un año clave para el gobierno, tiene que estar concentrado en las tareas de gobierno y no pensando en cómo evadir las responsabilidades que tiene, porque naturalmente si él cree que ahora que se ha revelado este antecedente, los parlamentarios se van a quedar tranquilos, o eventualmente la justicia no va a tener que citarlo a que esclarezca qué es lo que hay aquí. O sea, yo, la verdad de las cosas, creo que él está distraído de la tarea importante y fundamental que tiene, y eso puede incidir en la marcha del gobierno, y esto uno lo está viendo en la marcha probablemente del gobierno, donde la mirada estratégica no se alcanza a percibir. Diputado Araya, ¿y qué tan cierto es que algunos en el gabinete también han manifestado su incomodidad con Miguel Crispi? Básicamente porque sienten que está un poquito acorralado por los casos polémicos, pero también por la justicia. Yo no tengo ninguna aproximación a esa información, no participo de esos espacios y tampoco lo he conversado con nadie que sea parte del gabinete. Lo que sí puedo decir que si así ocurriese es de sentido común. Si, mire, aquí esto es como el elefante en la casa, o sea, están un elefante metido ahí y están haciendo como que no hay nada. Yo creo que es importante que él, como Miguel Crispi, tome conciencia del profundo daño que está haciendo a este proyecto de gobierno, que está haciendo a la coalición en un tiempo muy complejo donde el país requiere que todos actuemos con un nivel de generosidad importante. O sea, yo en esto, mire, todo el mundo sabe que yo no tengo una opinión muy favorable del señor Jackson, pero cuando la derecha trabó la tramitación de distintos proyectos y dijo que esto era porque estaba el señor Jackson, Giorgio Jackson fue capaz de con generosidad dar un paso al costado y hoy día está fuera del país haciendo clases, dedicado a otra cosa, participando en política, pero él no tensionó las cosas al extremo ni las llevó a un punto imposible. En este caso yo no veo esa claridad ni esa generosidad en el señor Crispi. Como lo vuelvo a decir, yo he sido muy detractor del actuar de Giorgio Jackson, pero reconozco que él tuvo la claridad y la generosidad para actuar en el momento que debía actuar. De este señor solo veo una ambición de poder desmedida, un aferrarse al poder, estar francamente atornillado al Palacio de la Moneda, y la verdad las cosas es que debería entender que uno está temporalmente en los cargos de la responsabilidad pública. Yo hoy día soy parlamentario, fui concejal, fui candidato a alcalde, perdí elecciones, he ganado elecciones y hay vida fuera de la política. Esto no lo es todo, es importante, por cierto, uno tiene compromiso, convicción, pero hay que entender que cuando uno se transforma en un problema tiene que ser capaz de actuar con generosidad, y esa generosidad yo no la he visto, más bien he visto aferrarse al poder, una ansia de poder absolutamente desmedida, y no sirve gente que está atornillada a un cargo sabiendo que genera un tremendo problema no solo para el presidente, sino que para el funcionamiento de un proyecto de país. Diputado Araya, bueno, si como es de un cargo de exclusiva confianza del presidente, si el presidente no lo remueve, ¿él debería renunciar entonces? Yo lo que digo es que a él le cabe hacer la reflexión si hoy día él es un aporte o es un problema para el gobierno. Y cuando uno ve la marcha del gobierno, claramente el pensamiento estratégico, la mirada fundamental, la que estructura la coalición de gobierno no está. O sea, él, el jefe asesor del presidente, debería abocarse a coordinar todo lo que hay que coordinar para que las cosas que vienen, iniciativas del presidente, sean perfectas. Y uno ve que hay desaguisado tras desaguisado, hay errores que se cometen uno tras otro. Entonces, la verdad, las cosas que yo entiendo, y esto efectivamente yo reconozco que el factor humano siempre es relevante,
Yo no le puedo pedir a una persona en un cargo tan importante que no se distraiga o no esté preocupado porque efectivamente él tiene un flanco judicial que es de verdad, no es un problema político, tiene un flanco judicial con la Fiscalía y tiene un problema político severo que es el daño que le causa al oficialismo su permanencia en el cargo de fiscal asesor del presidente. Diputado Araya, quiero aprovechar su presencia acá en T13 Digital AM para preguntarle lo que esta mañana ya confirmó el ministro Álvaro Elizalde. Esto no es otro tema y tiene que ver con la decisión del gobierno de recurrir a la Constitución por parte del presidente para citar a sesión la próxima semana, que es distrital en la Cámara de Diputados, para así destrabar la reforma de pensiones y cumplir con este cronograma que ha establecido el Ejecutivo. ¿Está de acuerdo usted con esa prerrogativa presidencial 1? Que se invoque más bien esa prerrogativa presidencial. Yo creo que es importante desdramatizar que el presidente cita al Congreso. Esto debería ser mucho más habitual de lo que es, y no es nada terrible ni tremendo, me parece que es una cosa de sentido común. El país necesita una reforma de pensiones, el país tiene que discutirlo. Si hay un receso parlamentario y la bancada de José Antonio Kast le da flojera a trabajar en verano, bueno, el presidente tiene la herramienta y cita al Congreso. Yo lo he dicho claramente, si el Partido Republicano está contra la reforma de pensiones, que vaya y vote en contra, pero lo que no tiene derecho a hacer es negarse que haya debate legislativo. Afortunadamente la Constitución tiene una solución que es muy práctica y que es la que el presidente va a invocar. Me parece que no hay nada terrible, no hay nada dramático, el ejercicio de una facultad constitucional y mientras estemos actuando dentro de la esfera de las atribuciones que le da la Constitución a los distintos poderes del Estado, por cierto, el presidente, me parece que es una gran decisión del presidente de no enredarse en una cosa que me parece que es de sentido común. O sea, si uno tiene un problema y tiene una herramienta constitucional para solucionarla, se utiliza y no tiene más trascendencia que eso. Yo creo que hay que desdramatizar el hecho que el presidente cita al Congreso, quizás debería hacerlo de manera más habitual porque hay temas que tienen que avanzar con mayor celeridad. También hay que hacer valer las urgencias que tiene el presidente, que pueda hacer la discusión inmediata que efectivamente se cumplan los plazos que están establecidos en la Constitución. En eso hay que hacer siempre un llamado a ambas cámaras del Parlamento a ser respetuosas de las urgencias. Y básicamente me parece que es una gran noticia que el presidente haya citado al Congreso a trabajar la próxima semana. Sí, ahí, diputado Araya, también, ¿qué le parece la decisión del Frente Amplio de alinearse con un proyecto del cual son críticos? De hecho, hasta ayer, por lo menos, estaba la intención de introducir indicaciones con el propósito de separar la industria, que es ahora el nuevo foco de discusión también sobre la reforma. Antes estaba radicada en el famoso 6% y hoy día se habla sobre la necesidad de separar la industria. Y desde esa perspectiva, ¿qué le parece que ya se haya alineado el Frente Amplio? ¿Estarán los votos suficientes para respaldar el proyecto que acordó el gobierno con la oposición? Yo haría una precisión. Yo diría que a esta hora de la mañana todavía no tenemos claridad de cuál es el proyecto que está acordado entre el gobierno y la oposición, porque acuérdense ustedes que entre medio, a puertas casi de que se hiciera la votación en el Senado, aparece el informe del Consejo Fiscal Autónomo haciendo 11 alertas respecto de la sostenibilidad y la sustentabilidad de este proyecto de reforma previsional. En ese sentido, hay que recoger lo que dijo el ministro Marcel, que él iba a hacer las indicaciones, que es la forma en que el gobierno va a plasmar esos compromisos, y hay que ver si esas indicaciones satisfacen no solo a la oposición, sino también al conglomerado de gobierno, porque son decisiones de largo plazo, si lo que aquí no hay que perder de vista, que esta es una reforma, que creo que es una reforma de 20 o 30 años, por lo tanto tenemos que hacerla con rapidez, por cierto, pero con mucha responsabilidad, y en eso yo espero que tengamos claridad y tengamos acuerdos amplios en materias que son sensibles, pero además quiero decirle a la ciudadanía, particularmente a la gente que se siente en el mundo progresista, que tiene una visión progresista, que le gustaría seguir dando la pelea respecto a la AFP, nosotros hemos tomado la decisión como bancada también, por lo menos yo en lo personal, no como bancada, perdón, quiero corregir, yo en lo personal y junto a algunos otros diputados, de presentar una votación separada, porque indicaciones no podemos presentar, pero solicitud de votación separada sí, y lo que nosotros queremos hacer es ver la fórmula para que se pueda discutir el fin, la separación de la industria, es decir, que haya un ente que administre los fondos, que haga la administración de los fondos y otro que haga la gestión de las inversiones, que es lo que se llama el gestor de inversiones. En eso consiste separar la industria. La administración, que es la persona, digamos, como que lleva la contabilidad, y la secretaria, y el que hace la gestión de la inversión, que es quien toma la decisión dónde se invierten los fondos. Si eso se separa, eso es el fin de las AFP y esa es una buena noticia. Y nosotros queremos que eso se vote, porque nosotros creemos que dentro, ese es el corazón de la reforma, y esta es una reforma que no tiene corazón. Hay que decirlo con claridad, que tiene algunos temas que mejoran sin duda, pero también nosotros tenemos matices respecto, por ejemplo, de la secuencialidad de la PGU. Cuando parte la discusión previsional, la PGU era de 194.000 pesos y se hablaba de 250.000. Por lo tanto, la gente iba a ganar 56.000 pesos de aumento en su pensión. Hoy día, el día de hoy, la PGU está en 114.000 pesos. Por lo tanto, el 1 de febrero va a subir a 124.000. Eso significa que sin reforma, con reforma la gente de los 56.000 originales solo va a tener 26.000.
es un tema que nosotros queremos que se discuta, porque son temas que a la gente le hacen sentido. Y otro tema que a nosotros nos parece que es relevante es que no nos parece razonable rebajar el encaje de la AFP de los 2.000 millones de dólares que tiene actualmente. Creo que eso es un riesgo y es una cosa que queda con más detención. Por lo tanto, la mayor voluntad para trabajar, no solo un día, si el presidente dice, porque además tiene que pasar por la Comisión de Trabajo, tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, porque el proyecto que se discute en el Senado no tiene absolutamente nada que ver con lo que se discutió en la Cámara de Diputados. No hay diputados que hayamos incidido en el debate de la reforma de pensiones. Sí, diputado, lamentablemente lo tenemos que despedir. Agradecerle, por supuesto, sus minutos con nosotros, diputado Jaime Araya de la bancada PPI Independientes, porque